Bien, esas medidas de posición son, ¿verdad?, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Bien, ahora para entender cada uno de ellos, en el caso de los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿verdad? Cuartil. O sea que vamos a tener un Q1, vamos a tener un Q2, vamos a tener un Q3 y luego vamos a tener también un Q4. Bien, ¿qué significa Q1? ¿Verdad? Significa que todo lo que decimos decimos en función a un 25%, el Q2 al 50%, que es igual a la mediana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mediana divide en partes iguales. El Q3 al 75% y el Q4 casi que no se usa, nos estamos refiriendo al 100%. Bien, para el cálculo, ya sea cuartiles, deciles y percentiles dentro de un dato agrupado, necesitamos los intervalos, necesitamos la frecuencia y la frecuencia acumulada. Eso es para cuartil, decil y percentil. Ahora, el decil divide al conjunto de datos en 10 partes, ¿verdad? En 10 partes. Vamos a decir, el decil 1, estamos hablando del 10%. De 2, estamos hablando del 20%. Así sucesivamente vamos a tener que de 8 nos va a decir la información del 80%, de 9, 90% y de 10 va a ser el 100%. Ese es el caso del decil. Bien. Y por último, en el caso del percentil. Y el percentil divide al conjunto de datos en 100 partes. Decir que P1 estamos hablando del 1%. P43, por ejemplo, estamos hablando del 43%. P84, estamos hablando del 84%. Bien, entonces, mucho depende qué usar cuartil, decil o percentil. Hay valores que se pueden calcular ya sea por el cuartil o el percentil. Por ejemplo, el cuartil 1 dijimos que habla del 25%. Y el percentil 25 nos da la información también del 25%, ¿verdad? Lo que no se puede dar esa información con el decil. No hay un decil, por la característica que tienen los deciles, que nos va a dar la información del 25%. Entonces, solamente o calculamos por cuartil o calculamos por percentil, no tiene que dar el mismo resultado. Bien, otra cosa que nos va a dar el mismo resultado es el cuartil 2, ¿verdad? Este me va a dar el 50%.
el decil 5 me va a dar también la información del 50%, y el percentil 50 también me da la información del 50%. Y eso equivale, ¿a qué equivale? Equivale a la mediana, por definición, equivale a la mediana. Entonces, bajo esas consideraciones, nosotros acá podemos trabajar y calcular, ya sea el cuartil, el decil o el percentil, ¿verdad? Con un gráfico, algo así, no con un gráfico, sino con una tabla. Entonces, en el ejemplo tenemos los puntajes y las frecuencias. Entonces, en la medida de posición necesitamos, aparte de esto, calcular la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque necesitamos ese valor en la fórmula que después vamos a desarrollar. Entonces acá vamos a completar 4, 14, acá es más 15, son 29, más este es 33 y este es 36, ¿verdad? 36. Bien, entonces vayamos a la fórmula. Para el cálculo del cuartil, QK es igual a LI, el límite inferior, K por N sobre 4, porque es cuartil, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido todo por la frecuencia en donde está el cuartil, y multiplicado por C, en donde C es la amplitud. Bien, vamos por parte un poco a explicar. Bien, este valor sub K, ¿de qué va a depender? Y va a depender del enunciado, si va a ser 1, 2, 3, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer primero? En todos los casos, para cuartil, decil y percentil, es hacer el cálculo de K por N sobre 4, en este caso. Bien, el ejercicio me pide calcular Q3. Me pide calcular Q3. Bien, entonces, eso significa que yo voy a, del resultado que va a salir, yo voy a hablar de que también voy a hablar del 75%. Ese es Q3. Bien, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se aplica esta fórmula? Bien, siendo que K vale 3, entonces primero hago 3 por N, que es acá 36, por 36 dividido 4. O sea, 9 por 3 es cuánto? Ya va a ser 1, 9 por 3 me va a dar 27. Y acá, ojo con ¿qué hacer con ese 27? Nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada. Y lo que dice la teoría es de que hay que buscar en la columna de frecuencia acumulada un valor que sea igual o el mayor más próximo, ¿verdad? Bien, busco acá y veo, no hay igual a 27, pero el mayor más próximo es cuando 29, ¿verdad? No tomar 33 ni 36, ¿verdad? Porque el más próximo a 27 es 29. Bien, entonces, en la tabla marco acá, U3 va a estar acá. Bien. Entonces digo que Q3, reemplazo, Q3 es igual. Límite inferior es 60 más K por N sobre 4 me dio 27 menos es la frecuencia acumulada anterior. Ojo con eso, que
la frecuencia es 29, pero la anterior es ¿cuánto? 14 menos 14 dividido. La fórmula dice la frecuencia FQ, quiere decir la frecuencia del cuartil. Bien, la frecuencia del cuartil es ¿cuánto? 15. Frecuencia del cuartil es 15 y multiplicado por C. C era la amplitud. ¿Dónde se obtiene C? En cualquiera de los intervalos hay que restar el límite superior menos el límite inferior. O sea que va a ser 39 menos 20, que va a ser ¿cuánto? 19. Tengo PQ3 es listo. Es este es incluido, este es el 20, este está incluido 20, ¿verdad? Entonces es 77, 77, ¿cómo te preguntas? 77.3. Bien, ese es el resultado. ¿Qué significa este valor? Que el 75% del puntaje es menor o igual a 77.3. 77.3. Ese es la interpretación, que el 75% de los puntajes es menor o igual a ¿cuánto? De 77.3. Bien, entonces, redondeando, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que al aplicar la fórmula, lo primero que hay que calcular es este valor. Una vez que calcule ese valor, me voy a la columna de la frecuencia acumulada, busco el mayor más próximo y luego aplico mi fórmula. Bien. Profe, ese 20 que cambió no... Vamos a poner 19, si no la confundimos, porque la realidad que es 20, ¿verdad? Vamos a poner más 19, ¿Pero por qué? ¿eh? ¿Por qué? No, para que sea más rápido la diferencia entre 32 y 20. Ah, ¿verdad? ya. Así de menos la confusión. Pero Ok. en la práctica es 20. Ok. ¿verdad? Como para redondear, no vas a Sí, poner... para redondear nomás. Al cálculo del decil. Bueno, en la fórmula tenemos que D sub K es igual al límite inferior más K por N. Acá ya cambia, ¿verdad? Porque dijimos que el decil divide al conjunto en 10 partes. Entonces es dividido en 10 menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del decil y multiplicado por C, que es la amplitud. Bien. Profe, ¿y qué es la amplitud? La amplitud es esta. Pero solo del primero. ¿Eh? Del primero. No, en cualquiera de los casos tiene que cumplir 59 menos 40. Ay, claro, sí, ya. La amplitud, bueno. Bien. La idea es calcular un poco el decil 8. Entonces, todo lo que hablamos, si D es igual a 8, estamos hablando del 80%. El 80%. Entonces vayamos con nuestra fórmula. Entonces K vale 8. 8 por 36 sobre 10.
Bien, 8 por 36. 8 por 36 igual a 288 dividido 10 es 28,8. 28,8. Bien, ¿qué hacer con ese valor? Bien, buscar en la frecuencia acumulada el mayor más próximo, ¿verdad? Y el mayor más próximo es ¿cuánto? 29. Acá hay una coincidencia que acá se va a ver Sí se ve. que de 8 va a ser igual a Q3. Entonces reemplazamos la fórmula de 8 es igual a límite inferior 60 más 28,8 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 14, dividido la frecuencia del decil. Y la frecuencia del decil es 15 multiplicado por 19. De 8. Entonces esto me va a dar 78,7. 78,7. ¿Qué quiere decir eso? Que el puntaje del 80% es menor o igual a 78,7. Bien, esa es la explicación. Entonces, vuelvo otra vez a repetir que para el decir la fórmula cambia, que acá es dividido 10 y no dividido 4 como en el caso anterior. Bien, después el procedimiento es siempre igual. Bien, ahora vamos a ver para el cálculo del percentil. Bien, tenemos que P de K, en donde K puede ir de 1 a 100. Eso ya dependiendo del enunciado del problema. Es igual al límite inferior más K por L, acá ya es sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido toda la frecuencia del percentil y multiplicado por la amplitud que es C. Bien, la idea es calcular un poco P de 58. Bien, entonces todo lo que vamos a decir entonces se va a referir a quién, al 58%. Bien, primero, entonces si K vale 58, entonces tenemos en la fórmula K, que es 58, multiplicado por 36, que es N, dividido 100. Eso me va a dar 58 por 36 igual dividido 100. Es 20,9. Bien, 20,9. ¿Qué hace con este valor 20,9? Le voy a echar en la columna de la frecuencia acumulada y el mayor más próximo es ¿quién? Y es 29. Entonces digo acá que hay una coincidencia con P58. Bien, escribo mi fórmula, digo P de K, P de 58 es igual a límite inferior 60 menos 20,9
20,9 menos la frecuencia anterior, que es 14, multiplicado por la frecuencia del percentil, que es 15, y multiplicado por C, que es 19. Entonces tengo 20,9 menos 14 igual dividido 15 igual multiplicado por 19. Bien. Entonces P de 58 es igual a 60 más 8,74, que es 68,74. Bien. Entonces, ahora hay que tener poco cuidado cuando se hace esta operación, ¿verdad? Este es 20,9, hay que restarle 14, a ese valor hay que dividirle 15 y después multiplicar por 19. Ese es el único cuidado que hay que tener. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, como conclusión, podemos decir que el 58% su puntaje es menor o igual a 68,74. El 58%. El 58% su puntaje es menor o igual a 68,74. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta, ya sea decil, cuartil o percentil, que el resultado esté encuadrado dentro del intervalo en el cual estamos calculando, ¿verdad? Por ejemplo, para este valor 68,34 está dentro del intervalo 60 menos 60,79. Ese también, ¿verdad? O sea que si el valor del resultado sale de esto, quiere decir que acá en la parte del cálculo muy probablemente no estamos haciendo como se debe.